Bienvenidos. En este video exploraremos uno de los procesos más significativos en la historia de Panamá, la lucha por la soberanía en la zona del canal, desde mediados del siglo XIX, cuando se firmó el Tratado Mallarino-Bitlac en 1846. Panamá quedó bajo una fuerte influencia extranjera que se intensificó con la construcción del canal y los tratados posteriores. A lo largo más de un siglo, una serie de convenios, conflictos sociales y negociaciones diplomáticas marcaron la relación entre Panamá y Estados Unidos, dejando en evidencia una constante necesidad de redefinir los acuerdos y recuperar el territorio sobre nuestro propio territorio. En este recorrido cronológico veremos cómo cada acontecimiento, desde los primeros tratados hasta las manifestaciones populares del siglo XX, fue alimentando la conciencia nacional y sembrando las bases de una lucha que culminaría con la exigencia de un nuevo tratado más justo para Panamá. Hablemos sobre el Tratado Mallarino-Bitlac en 1846. El Tratado Mallarino-Bitlac entre Colombia y Estados Unidos permitía a este último intervenir militarmente para proteger el tránsito por el Istmo de Panamá. Si bien su objetivo era garantizar la seguridad del comercio internacional, abrió también la puerta a la influencia extranjera en la política panameña. Este tratado marcó el inicio de una dependencia que afectaría decisiones clave sobre el territorio y el comercio. Aunque parecía un acuerdo de cooperación, muchos panameños comenzaron a percibirlo como una limitación a la soberanía, sentando las bases para futuros conflictos entre Panamá y Estados Unidos. Continuamos con el Tratado Herrenheim en 1903. El Tratado Herrenheim fue negociado entre Colombia y Estados Unidos para permitir la construcción de un canal interoceánico. Sin embargo, fue rechazado por el Congreso colombiano, frustrando los planes de Estados Unidos y acelerando la separación de Panamá. Este rechazo permitió a los panameños declarar su independencia, mientras Estados Unidos apoyaba al nuevo gobierno con la intención de asegurar el control sobre la futura vía interoceánica. El tratado fue rechazado y mostró cómo los intereses de los extranjeros podían condicionar profundamente el futuro del país y evidenció la fragilidad de Panamá frente a las potencias de la época. Seguidamente encontramos el Tratado Haibunau-Varila en 1903. Firmado días después de la independencia de Panamá, el Tratado Haibunau-Varila otorgó a Estados Unidos el control absoluto de la zona del canal. Lo polémico fue que Philip Bonavariala, un francés, fue quien representó a Panamá sin autorización real. Este acuerdo fue percibido como injusto y desigual, generando un profundo descontento entre los panameños. La firma de los tratados consolidó la presencia estadounidense en territorio panameño y limitó la soberanía nacional, estableciendo un patrón de subordinación que se mantenía durante las décadas. La historia recuerda este tratado como el origen de muchos conflictos futuros y la lucha por recuperar el control de la zona. El Convenio Monetario. En 1904, el Convenio Monetario estableció el dólar estadounidense como moneda oficial en Panamá. Este cambio buscaba facilitar el comercio y atraer inversión extranjera, pero también consolidó la independencia económica del país hacia Estados Unidos. Al adoptar una moneda extranjera, Panamá perdió parte de su autonomía financiera y quedó sujeto a las políticas monetarias externas. Aunque trajo estabilidad y favoreció la actividad económica en el corto plazo, el convenio reforzó la sensación de subordinación frente a Estados Unidos y generó debates sobre la capacidad de Panamá para decidir sobre su propio destino económico y monetario. Convenio TAF. El convenio TAF, firmado el 6 de diciembre de 1904 por el secretario de Guerra de Estados Unidos, William H. Taft, y el presidente panameño Manuel Amador Guerrero, surgió para definir las jurisdicciones en la zona del Canal y mitigar las tensiones causadas por el Tratado Haibonu-Varila. Este acuerdo otorgó a Estados Unidos control exclusivo sobre los servicios postales, judiciales y aduaneros en la zona, limitando significativamente la soberanía de Panamá. Aunque buscaba ser un modus vivendi temporal, el convenio fue criticado por reducir los ingresos panameños y dejar a Panamá sin control sobre un territorio clave, fortaleciendo la percepción de que la soberanía nacional estaba gravemente comprometida. El fallo de White de 1914 es un evento crucial en la historia panameña y costarricense que definió la frontera entre ambas naciones. Este fallo fue una sentencia arbitral, no una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, dictada por Edward Douglas White. El propósito era resolver una disputa territorial de décadas. Sin embargo,
El fallo se percibió como injusto en Panamá, ya que se concedía a Costa Rica una proporción de territorio que Panamá consideraba suya, afectando su costa atlántica. Esto generó gran descontento y es considerado una de las causas principales del conflicto armado conocido como la Guerra de Coto en 1921. Movimiento inquilinario. El movimiento inquilinario fue una protesta social masiva en la capital panameña, liderada por la Liga de Inquilinos y Subsistencias en octubre de 1925, contra el alto costo de los alquileres. La revuelta escaló cuando el presidente panameño Rodolfo Chávez invocó un artículo del Tratado de 1903 y solicitó la intervención militar de Estados Unidos para sofocar la protesta. Soldados estadounidenses entraron a la ciudad para reprimir a los manifestantes, dejando un saldo de muertos y heridos. Este evento fue un claro ejemplo de la subordinación panameña a los intereses estadounidenses y evidenció la fragilidad de la soberanía del país, fortaleciendo el sentimiento nacionalista y la lucha por una mayor autonomía. El Tratado Alfaro-Quelo de 1926, firmado por el ministro panameño Ricardo J. Alfaro y el secretario de Estado de Estados Unidos, Frank B. Kellogg, fue un intento de reemplazar el impopular Tratado Hay-Bonú-Varila. Sin embargo, el nuevo acuerdo contiene cláusulas aún más desfavorables, como la obligación de Panamá de entrar en guerra al lado de Estados Unidos en caso de un conflicto. Por esta razón, la Asamblea Nacional de Panamá, bajo una inmensa presión popular, se negó a ratificarlo en 1927. El rechazo de este tratado fue un triunfo del nacionalismo panameño y un hito que demostró la voluntad del pueblo de defender su soberanía contra cualquier imposición extranjera. Tratado Arias-Roosevelt, 1936. El Tratado Arias-Roosevelt fue un avance importante porque eliminó la cláusula que permitía la intervención automática de Estados Unidos en Panamá. Aunque la zona del canal seguía bajo control extranjero, este acuerdo reconoció parcialmente la soberanía nacional y fortaleció la posición diplomática del país. La población vio en este tratado un primer triunfo frente a la subordinación histórica. Sin embargo, los problemas fundamentales como la administración y control del canal permanecieron sin resolver. Este tratado sentó un precedente positivo, mostrando que era posible negociar acuerdos más equitativos y reafirmó la necesidad de seguir luchando por soberanía plena. Convenio Fábrega-Wilson, 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, Panamá reafirmó el Convenio Fábrega-Wilson, que permitió a Estados Unidos instalar bases militares en su territorio para proteger el canal. Aunque estratégico para la defensa hemisférica, generó preocupación en la población sobre la creciente presencia extranjera y la posible pérdida de control sobre partes del país. Este acuerdo también mostró cómo Panamá debería equilibrar la cooperación internacional con la defensa de su soberanía. La experiencia enseñó que la presencia militar estadounidense tendría implicaciones políticas y sociales a largo plazo, consolidando el debate sobre los derechos territoriales y la autonomía nacional en la historia panameña. Convenio Filos-Hines, 1947. Después de la guerra, Estados Unidos propuso el Convenio Filos-Hines para extender indefinidamente el uso de sus bases militares en Panamá. La propuesta provocó protestas masivas en todo el país y fue finalmente rechazada por la Asamblea Nacional. Este episodio representó un triunfo histórico de la soberanía nacional y de la participación ciudadana en la defensa del territorio. La oposición popular demostró que Panamá no aceptaría acuerdos que prolonguen
la subordinación. El convenio fallido dejó claro que la lucha por el control del canal y de la zona requerirían constante vigilancia, movilización y negociación diplomática, fortaleciendo la identidad y unidad nacional. Tratado Ramon-Eisenhower, 1955. El Tratado Ramon-Eisenhower introdujo mejoras económicas y sociales para Panamá, aumentó la anualidad pagada por el canal y otorgó beneficios laborales a los trabajadores. Sin embargo, el control de la zona seguía en manos de Estados Unidos, por lo que la soberanía no se recuperaba completamente. A pesar de sus limitaciones, este acuerdo reflejó que la negociación podía generar ventajas concretas para el país. Los panameños comenzaron a exigir que los beneficios no fueran solo económicos, sino también políticos y territoriales. El tratado fortaleció la conciencia nacional sobre la importancia de un control pleno de la zona y del canal. Operación Soberanía y Siembra de Bandera. Durante el año 1958 y 1959, estudiantes y ciudadanos realizaron la Operación Soberanía y la Siembra de Bandera, colocando símbolos patrios en áreas controladas por Estados Unidos. Estas acciones pacíficas demostraron el orgullo nacional y la firmeza de la juventud panameña. La iniciativa no buscaba confrontación militar, sino la visibilidad de la demanda de soberanía. La operación además fortaleció el sentimiento de unidad nacional y motivó a futuras movilizaciones en defensa del territorio. Este tipo de acciones simbólicas se convirtió en un ejemplo de cómo la presión social puede influir en la política internacional. Acuerdo Chery-Kennedy, año 1962. El acuerdo Chery-Kennedy introdujo beneficios económicos y sociales para Panamá, como el incremento de la anualidad y la mejora en infraestructura, pero evitó abordar el tema central, la soberanía sobre la zona del Canal de Panamá. Esto generó frustración y descontento entre la población, que percibía que los acuerdos económicos no reemplazaban la necesidad de control político y territorial. El evento reforzó la idea de que el pueblo debía mantenerse vigilante y activo en la defensa de sus derechos. La experiencia subrayó que solo un tratado que devolviera la administración total de la zona satisfacería plenamente las necesidades de la nación. Por último, los tratados Robles-Jackson en el año 1967. Este tratado buscaba modificar las condiciones de control estadounidense, incluyendo la construcción de un segundo canal, pero fueron rechazados en Panamá. El pueblo exigía soberanía total y no aceptaba cambios superficiales que mantuvieran la dependencia. El rechazo demostró la consolidación de la conciencia nacional y la fuerza de la opinión pública en la toma de decisiones históricas. Este evento marcó la antesala de las negociaciones más decisivas que culminaría con los tratados Torrijos-Carter. La experiencia reforzó la lucha por el canal y la zona era un proceso constante de resistencia, negociación y presión popular. Con esto podemos concluir que a lo largo de esta línea de tiempo hemos visto cómo cada tratado, convenio y movimiento social reflejó la tensión entre los intereses de Estados Unidos y la soberanía panameña. Desde los acuerdos iniciales del siglo XIX hasta las protestas y negociaciones dadas en el siglo XX, se fue acumulando un profundo descontento nacional que no podía ignorarse. Estos eventos demostraron que la soberanía no se alcanza de un solo golpe, sino que es el resultado de una lucha constante, de la unión del pueblo y de líderes que supieron canalizar esa presión. Todo este camino de resistencia y negociación abrió paso a tratados como el de Torrijos-Carter, que finalmente reconocieron la plena jurisdicción panameña sobre el canal. El legado de esta lucha es un recordatorio de que la independencia y la dignidad de una nación se construyen día a día, con memoria, con esfuerzo y con firmeza en la defensa de nuestra soberanía.